Una nueva escalada de violencia se vive en Medio Oriente, algo que lamentablemente de alguna u otra manera estamos acostumbrados a oír, pero digamos que esta es mucho más importante, no se repetía del 2012. Estamos hablando de hoy por hoy la ofensiva de Israel a lo que es la Franja de Gaza ha dejado como un saldo de 100 muertos aproximadamente, en su mayoría civiles, y bueno, esto que está un poco silenciado, no silenciado, pero que pasa ninguneado a la luz de las noticias del Mundial y de otras cosas, Sí. es realmente algo trascendental en el mundo y que bueno, que tanto las potencias del mundo y la ONU también han declarado sus posiciones. Para esto queríamos hablar con alguien que nos explique cómo viene la mano, cómo es la historia, y sin duda uno de los especialistas en este sentido es Pedro Greger, que es periodista, es especialista en política internacional, está a cargo de la Cátedra de Sociología de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires y también, lo habrán visto, es periodista, columnista en Visión 7 y Visión 7 Internacional. Pedro, ¿me escuchás? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo explicaríamos esta nueva escalada en Medio Oriente, Pedro? O sea, para diferenciarla de quizás las del 2012 y demás, ¿qué apreciación podríamos tener? Mira, yo creo que vos fuiste muy claro en tu introducción, esto es recurrente. Acá hay que entender siempre el contexto, que al fin y al cabo es tu pregunta, ¿por qué ahora? Sí. Y es recurrente porque Israel hace 47 años ocupa un territorio donde vive una población que quiere tener un Estado independiente y cada vez más esta ocupación se asemeja a las ocupaciones coloniales de estas que uno ha aprendido en el colegio primario, secundario, sí. Lo que fue la ocupación colonial francesa en Argelia, que duró 132 años, la ocupación británica en la India y tantas otras. Toda ocupación provoca resistencia pacífica o violenta. Y el ocupante se corta un poco, a ver si podemos mejorar la comunicación, se corta un toque. Hola. A ver, ahí lo volvemos a llamar a Pedro, que se cortó. Bueno, nos contaba un poco Pedro, nos ponemos un poquito en contexto de todas maneras. La ofensiva de Israel a la Franja de Gaza comienza este martes 8 de julio, pero a partir de otros hechos que se habían dado. Hoy por hoy, habíamos dicho antes, hay un saldo de 100 muertos de parte de Palestina, su mayoría civiles. Mismas organizaciones de derechos humanos de Israel han condenado los ataques de Israel y las maneras, ¿no? Los ataques aéreos y la manera en que se han dado. Sí, porque aparte la mayoría son chicos, menores y mujeres. Mujeres y niños, ¿no? Es algo ahí, lo tenemos de vuelta, Pedro. Pedro, ¿me escuchás ahora? Se cortó, me quedé hablando solo, pero son las cosas que pasan con las tecnologías, no te preocupes. Suele pasar. Bueno, entonces nos decías. No bueno, sé hasta dónde me escucharon. No, bueno, que es algo que se repite recurrentemente y demás, y que tiene que ver obviamente las consecuencias lógicas de una ocupación y una resistencia. Efectivamente, y quería recordarle a los que nos están escuchando que estamos hablando de un territorio, la Franja de Gaza, de unos 60 kilómetros de largo por unos 14 de ancho. Ahí viven apiñados 1.700.000 personas y ese es el territorio que Israel está bombardeando. Según estaba leyendo en fuentes palestinas, cada 3-4 minutos cae un misil, destruye una casa, cae sobre gente y obviamente la mata. Como decíamos antes, no es la primera vez que esto sucede. Que recordamos recién que la misma opinión internacional está condenando los ataques de Israel a viviendas, por ejemplo. No todos. Recordemos que Israel tiene el apoyo de la principal potencia mundial, que es Estados Unidos, y por eso hace lo que hace también. Bueno, es que mismo Estados Unidos dijo, a ver si bajan un poquito la tensión. No, que es increíble que ya que diga eso. Porque tiene miedo que esto se le vaya de las manos y provoque algo que no puedan manejar. Por ahora esto es controlable. Israel bombardea la Franja de Gaza, mata 150 palestinos, deja de bombardear y parecería ser que todo vuelve a la normalidad. Obviamente la normalidad no se vuelve. Los palestinos hace 47 años que viven bajo ocupación, no tienen normalidad nunca, ni de día ni de noche, y tampoco lo tienen los israelíes, porque los israelíes a veces viven en una burbuja de fantasía, pensando que tiene controlada la Franja de Gaza o el otro territorio palestino y que hay silencio a veces porque no caen sobre sus cabezas algunos cohetes
y viven en la fantasía pensando que bueno, está resuelto el problema. Estamos quietos, no caen bombas, no nos matan a nadie, estamos quietos y no prestan atención que un pueblo que ocupa otro territorio, un pueblo, volviendo a una vieja frase, un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. ¿Qué tan lejos? Obviamente muy, ¿no? En este momento, pero siempre se habla de que el objetivo, por ejemplo, es un poco la convivencia pacífica entre dos pueblos. ¿Por qué no es tan en contra de Israel o en contra de Palestina? O sea, es tener una lectura de los hechos, una lectura histórica, como estás haciendo un poco vos, y preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan lejos está la convivencia pacífica entre dos pueblos, entre estos dos pueblos? Y eso hoy está muy lejos, pero realmente muy lejos, hay mucho odio en ambos lados, de eso no cabe la menor duda. Te reitero, basta leer la prensa israelí para ver algunas voces críticas que marcan el creciente odio que hay dentro de la sociedad israelí, donde la postura más o menos es que lo revienten a todos. Claro. Algo que no se puede lograr, con esta ofensiva militar, no se logró en el 2012, no se logró tampoco en el 2008-2009 y la historia es larga al respecto. Yo creo que hubo una brecha que se abrió interesante, una ventana a la paz en el 93, pero fue cerrada muy rápidamente, principalmente por el asesinato del primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, a manos de un extremista israelí que lo asesinó porque lo consideraba un traidor, justamente porque estaba llevando adelante el proceso de paz. Esto no hay que olvidarlo. Tenemos un caldo de cultivo en cada uno de los pueblos, digamos, que tiene que ver con el odio y el resentimiento a partir de tantos años de conflicto en sí. Ahora, ¿se puede ver un interés político o poderoso o material en este sentido de parte de los gobiernos? No, yo te diría que es largo de explicar, pero los israelíes tienen la sensación que están aislados, que todo el mundo los odia, que en cualquier momento se cierne sobre ellos otro holocausto como el de la Segunda Guerra Mundial, y que para defenderse de un mundo hostil que los odia tienen que hacer todo lo que esté a su alcance. Alguna vez el primer ministro Golda Meir dijo en la década del 70 que llegado al extremo antes que morir estamos dispuestos a hacer desaparecer toda la región. Una lógica suicida absoluta y que tiene que ver con esta sensación de que todo el mundo los odia. Por eso la incapacidad de comprender también el dolor ajeno. ¿Tiene que ver eso con que no haya una condena internacional hacia el gobierno de Israel durante todos estos años? No, esto lo reafirma, por eso te decía, el hecho de tener el apoyo de la principal potencia mundial los hace sentir muy poderosos. Son poderosos, tienen uno de los ejércitos más poderosos del planeta, una infraestructura moderna a nivel de tecnología militar que los hace muy poderosos. Y cuando uno se siente muy poderoso y no siente en carne propia el dolor y la ocupación no le trae ese dolor, lo sigue ejerciendo. Claro. Y bueno, y ahora vos dijiste hace un rato, ¿no? Israel, en principio, ninguna de las dos partes, lo que están pidiendo es que cuando una cese el fuego, la otra cesará el fuego también. No se avisora de esto. ¿En qué crees que por lo menos esta escalada... puede haber un cese de fuego acordado no oficialmente, como hubo en el pasado, solo que no se avanza el proceso de paz, eso está claro. Lo que se va a ver es, bueno, se acallan las armas por un tiempo hasta la próxima vez. Por eso la pregunta es ¿qué busca Israel al bombardear la Franja de Gaza? Castigar. Poner una especie de elección, una vara la leccionadora, digamos, a todo un pueblo. Ni siquiera leccionadora, pero es castigar de manera permanente. Mirá, Tony Blair, yo lo comentaba ayer en la televisión, el ex primer ministro británico, dijo en estos días que Israel no puede destruir a Hamas, el movimiento de resistencia islámico, y tiene razón, no lo puede destruir porque tiene profundas bases sociales de resistencia a la ocupación. Claro. Bueno, eso la dirigencia israelí no lo quiere ver. Bueno, la última pregunta, Pedro, así te dejamos, sabemos que estuviste el programa recién. No hay problema, gusto conversar con ustedes. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional, de los países, la potencia? ¿De qué manera puede interceder para que el conflicto baje? ¿O avisorar algún tipo de salida? Digo, está el gesto del Papa, ¿no? Hace un mes atrás. No sé cuánto de simbólico y cuánto de real puede llegar a haber tenido de eso. Mira, el tema de las críticas a Israel es un tema extremadamente sensible en todo el mundo. Porque si un gobierno critica al Estado de Israel, sabe que esto le puede traer problemas, que lo acusen de antisemitismo. Es un conflicto donde a veces muchos no quieren meterse, porque además, recordemos, y lo dije antes también, que detrás del Estado de Israel está Estados Unidos. Entonces, es muy difícil pensar que Naciones Unidas va a hacer algo, porque además en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ejerce el derecho a veto. Vos fíjate que cuando aparece una situación como esta, Estados Unidos dice que se ofrece como mediador. Bueno, Estados
Estados Unidos no es mediador en este conflicto. Estados Unidos No es puede- parte es y parte, parte claro. con un Sí. apoyo incondicional al Estado de Israel. El único mediador posible es Naciones Unidas. Pero Israel no quiere llevar el tema a Naciones Unidas porque hay una resolución de 1967, la número 242, que insta a Israel a retirarse de los territorios que ocupa de 1967, algo que Israel no quiere hacer. Como Estados Unidos lo apoya, le viene excelente como mediador. Totalmente. Claro.